Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión, que como es preceptivo, pues realizamos de forma telemática. Hoy hablaremos con nuestros contertulios de diversos asuntos que tienen que ver, lógicamente, con el drama de la pandemia de COVID-19, de las diferentes críticas que ha recibido la gestión de la Junta de Andalucía por parte, ¿saben de quién? Del gobierno socialista, el que tan brillantemente está realizando una magnífica labor en la gestión de la pandemia, como todos ustedes bien saben, tanto en el aspecto sanitario, en el aspecto económico, en el aspecto social. Pero miren ustedes, no podemos apartar la vista de otro gran drama que se produce y que se está gestando en Almería. Se está incrementando de una forma exponencial la llegada de pateras a la provincia de Almería. Es un drama importante, es un drama que ya está rebasando ciertos límites. Mire, hay algunos titulares que son bastante elocuentes. Leo uno de La Voz de Almería. Una patera llega a las costas almerienses cada hora. En las últimas 36 horas se ha auxiliado a los ocupantes de un total de 35 pateras. Ya hay, lógicamente, positivos de virus que están en cuarentena en el centro de recepción de los inmigrantes ilegales en el puerto de Almería. Pero esto de las 35 pateras se refieren al pasado lunes y martes. Hemos tenido un tiempo bonancible, hemos tenido buen tiempo, prácticamente la mar llana, sin viento, no lo que está ocurriendo hoy, que se nos ha metido un poniente fuerte y también con amenaza de lluvia, mal tiempo en definitiva. Pero entre el lunes y el martes, yo les puedo asegurar que han llegado a Almería entre 40 y 50 pateras. No han sido todas interceptadas, han sido avistadas e incluso detectadas por el Servicio de Vigilancia Marítima, que ha tenido que pedir a otras embarcaciones que discurrían por esos entornos para que las avistasen, preguntando, fíjense qué cosas, si flotaban esas embarcaciones o estaban yéndose a pique. Bueno, pues para, en definitiva, tener que ir o no ir, elegir, en definitiva, al que más lo precisase, dadas las circunstancias de un posible naufragio. Así están las cosas. No han sido una patera cada hora en la provincia de Almería. Habría que contabilizar prácticamente una patera cada 20 minutos, las que podrían haber estado llegando a Almería en los tiempos tan buenos que hemos tenido de lunes y martes. Y también con el regalo, entre comillas, del COVID-19, que lógicamente infecta en una patera, todos apiñados, llegan y lógicamente eso se reproduce exponencialmente. Es el caso, por ejemplo, de ahora entre 40 y 50 inmigrantes ilegales que están confinados en el puerto de Almería esperando a ver qué resulta de ese inicial contagio de tan solo 2 personas. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros contertulios, a ver si los tenemos ya avistados en la pantalla. José Fernández, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se nos escucha bien, me parece que no hay problemas de momento técnicos, ¿no? Razonablemente bien, nosotros tenemos una capacidad de adaptación enorme, no solo al terreno, como las salamanquesas, sino que nos acoplamos bien a cualquier situación técnica y jurídica. Esto es como cuando, ¿tú te acuerdas cuando antes se jugaba mucho, no sé si ahora tanto, al Monopoly, que vuelva a la casilla de salida? Pues aquí estamos, en la casilla de salida otra vez. Lo que pasa es que en la casilla de salida generalmente cobraban 200 mortadelos o 200 lo que fuera, ¿no? Sí. Esta vez me parece que no, que los tenemos que pagar además. Efectivamente. Es el próximo mes de marzo, podríamos decir, hemos perdido un año y las cosas que se han dejado atrás, evidentemente, de vidas y de haciendas. Y con un futuro bastante incierto. Saludamos también a Víctor Hernández Bru. Víctor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos y buenas noches también a Indalete, que veo que está ahí al fondo en la habitación de José Fernández, escondido en una estantería, y no he podido evitar fijarme en su presencia. ¿Qué recuerdas, Indalete? Hombre, le falta naranjito. Es que estoy de ocupa hoy en una habitación. Entonces, sí, efectivamente, no me he dado cuenta del detalle. Mira que te dicen, si tú siempre cuando hagas una videoconferencia o participes de algún modo, cuida bien tu fondo.
Pues esta vez ni me he fijado y resulta que efectivamente ahí está Indalete para todos ustedes, un recuerdo entrañable. Ha dado Hombre, mucho de sí, ha dado mucho de sí esto de cuidar el fondo, sobre todo cuando ha habido personajes que han cruzado por detrás. Hay que cuidar la espalda. Mira, por ejemplo, sí. Víctor está muy bien ubicado. Ahí tiene su biblioteca detrás, pegada a la espalda. Esto es como cuando se sentaban los mafiosos a comer en el restaurante, siempre pegados a la espalda, sí, a la pared y mirando a la puerta. Os voy a decir una cosa. En esta ubicación de mi casa va a ser difícil que pase ninguna señora en paños menores, ¿eh? Como sí, les ha ocurrido a otros. Exacto, muy bien. Bueno, lo que comentaba al principio, es un hecho lo que está ocurriendo, pero evidentemente no se dice todo lo que ocurre. Unas veces porque no interesa que se sepa y otras veces porque no hay capacidad para abarcar lo que ocurre en realidad. Es decir, la gran cantidad de pateras que unas se avistan, otras se interceptan y otras simplemente pues se ganan la costa sin que nadie se entere. Y ahí están. ¿Qué os parece esto de que cada hora hayan llegado a Almería en el lunes y martes una patera a nuestras costas? A mí lo del número no es que me da igual, es que bueno, es algo que se conoce, no se sabe, pero algo que por la razón que sea no quiere estudiarse, no quiere analizarse, no quiere ser objeto de atención. Yo creo que la única manera de que el tema de las pateras tuviera algún tipo de relevancia en los medios de comunicación o que suscitara el interés de la gente es que dependiera del ayuntamiento. Es decir, si el tema de las pateras fuera una competencia municipal, ya verías tú cómo habría gente que se interesaba, que preguntaba y quería saber, no por nada, porque no sabemos si todas estas pobres personas que llegan vienen con la intención de forjar un nuevo futuro en España, en la Unión Europea, o vienen a otras cosas que no sabemos, o en qué condiciones sanitarias vienen. Tradicionalmente, si alguien pregunta a qué vienen estas personas y en qué estado vienen, ya eres un facha, eres un inhumano y eres lo peor. Pero claro, insisto, porque esta competencia afecta directamente al gobierno progresista, al gobierno del abrazo, al gobierno del Open Arms, al gobierno de americanos los recibimos con alegría. Pero si esto dependiera, insisto, del ayuntamiento, de una administración del Partido Popular, ya veríais como habría mucha gente, muchos medios de comunicación que se preguntarían ¿a qué han venido esos señores que bajan, estamos viendo bajar del barco? ¿En qué condiciones vienen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Se piensan establecer aquí? ¿Quieren atravesar España para llegar a Europa? ¿Son como esos que hemos sabido que han llegado a Almería y que luego tenían alguna intención criminal en el futuro? No se sabe. Y no se sabe porque no interesa que se comente. No se quiere saber. Las cosas que afectan al gobierno central en Almería pues tienen una especie de manto o los responsables viven en una especie de limbo en el que son intocables. Yo muchas mañanas me pregunto, ¿sigue cerrada al tráfico la carretera del Cañarete? La respuesta es sí. ¿A cuántas criaturas, a cuántos almerienses afecta ese corte? Pues a unos cuantos miles, ¿no? Que ven afectadas sus rutinas, sus problemas de trabajo, en fin, bueno. ¿Se sabe algo de eso? ¿Cómo está el tema? No hay nada de eso y lo peor es que no hay nadie tampoco que pregunte a los responsables que cómo va el tema. Insisto, si lo del Cañarete fuera una responsabilidad del Ayuntamiento de Almería, habría piquetes informativos de guardia en las puertas del Ayuntamiento para exigir al alcalde una justa solución, porque es intolerable, imperdonable que millares de almerienses estén con esa carretera cortada, que es un núcleo estratégico. Habría plataformas, habría mesas de la reivindicación, mesas contra el peñasco, plataformas de defensa de la cabra cañaretística, cualquier cosa. Sin embargo, hay situaciones cuando afectan al gobierno central que en Almería pasan desapercibidas y que no interesan. Y creo que el destino y el futuro, la situación de estas personas que llegan, es algo muy importante. Y estamos viendo que llegan a diario muchas pateras. Y esas son muchas personas. Y no sabemos, uno, ni a qué vienen, y dos, y cómo vienen. Bien. Víctor, sobre este mismo asunto. Bueno, estamos viendo unas imágenes mientras va José Fernández, que bueno, son unas imágenes que para mí representan una cara de la tragedia, ¿no? Gente que, bueno, cómo vivirán en sus países y qué información recibirán para que terminen pensando que merece la pena jugarse la vida en el mar Mediterráneo para conseguir no sé qué, el dorado,
que alguien les habrá prometido a su llegada a Europa y en concreto a España. Yo, sin hacer ningún tipo de demagogia, coloco esas imágenes al lado de las imágenes del otro día de unos inmigrantes machacándose a palos en Canarias hasta que uno queda tendido y al parecer ha muerto. ¿Quiere decir que todos los inmigrantes que vienen son gente violenta? Radicalmente no. ¿Quiere esto decir que no hay violentos en España? O sea, castellanos, de los nuestros, españoles. Radicalmente no, también los hay. Ahora, ¿qué ocurre? Pues hombre, uno creo que tirando de cierta lógica podría llegar a concluir que los animales de bellota que tenemos en España, pues los tenemos y no tenemos más remedio que quedárnoslo. Las personas de bien que están al otro lado del Mediterráneo y que pudieran llegar hasta aquí con intenciones de trabajar y de sumar a nuestro proyecto de país, pues estaría bien poder seleccionarlos y decidir si tienen cabida aquí, pero lo que no es normal es que nos siga entrando gente sin ningún control y máxime en un ambiente de COVID-19. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Pues hombre, en general han fallado todos los gobiernos. En general falla la relación o las relaciones entre la Unión Europea, Marruecos y el resto de países que son emisores de este tipo de inmigrantes. Pero en este momento concreto falla el hecho de que hay un gobierno que no tiene ningún interés en controlar la entrada de inmigrantes ilegales en España, que digo interés, que fomenta que lleguen inmigrantes ilegales, difundiendo imágenes como aquellas de que se les aloja en hoteles de 4 estrellas, y eso, queramos o no, supone un efecto llamada, y todavía no sabemos por qué beneficio ve este gobierno socialcomunista en que vengan cuantos más inmigrantes ilegales mejor. Yo, sinceramente, para mí es uno de los arcanos indescifrables de la política de este gobierno, uno de tantos. Sí, uno de tantos, evidentemente, porque hay muchos arcanos, muchas cosas que se desconocen, cuál es la motivación que tiene este gobierno socialcomunista para permitir esta situación, que cuando se va de las manos explota, como ha sido el caso de localidades de las Canarias, Mogán, Arguineguín. Bueno, pues la situación ya está llegando a un nivel de inseguridad ciudadana, de crispación entre la población, y de seguir así esta progresión, pues lo tendremos en Almería, si no se cortapisa y si no se pone remedio a este drama. Bueno, pues si os parece cambiamos de tema y vamos a volver al asunto Mollar, al asunto que más nos intranquiliza. Sí, alguien decía. Antonio, sí. Permíteme una pequeña apostilla a todo lo que estamos diciendo. Acabo de decir, pronto lo tendremos, esto en Almería. Yo quisiera apostillar que en algunos municipios de Almería no es que eso esté ya aquí, es que es una situación que va en progresión. Yo, que como bien saben, vivo en la villa de Níjar y tengo mucha relación pues, con el resto del campo de Níjar, San Isidro y Campo Hermoso, se han convertido ya en ciudades de salida de la población habitual. Es decir, hay mucha gente que ha nacido y ha crecido en Campo Hermoso y en San Isidro y ya no quieren vivir en Campo Hermoso y en San Isidro. Y existe ya un proceso, entre comillas, migratorio de gente que se ha ido a la capital, que se han ido al Toyo o que se han ido a otros sitios. Y esta gente que son fascistas redomados, intransigentes, racistas, no, mire usted, son gente que quieren vivir en el ambiente en el que han vivido habitualmente, con las costumbres y los usos sociales que han habido siempre en España y que ahora se encuentran pues, con que ha habido una colonización de población inmigrante que en el mejor de los casos tienen otras costumbres y en el peor de los casos pues incluso se han llegado a dar casos de atemorizar a la población. Insisto, creo que es un problema bastante más complicado que el de dividir a la población entre los integradores y los racistas. Creo que es un problema importante y que merece bastante profundidad porque no es que vaya a llegar, es que ya está aquí, es que ya hay un índice de población importante en San Isidro y Campo Hermoso y en otras poblaciones del Poniente, por ejemplo, también, que se están marchando de sus pueblos. Bueno, en fin, como decía, vamos a cambiar de tema y vamos al asunto más inquietante, a lo que nos ocupa a todos los ciudadanos prácticamente de todo el mundo. Y estamos hablando de la pandemia del COVID-19. Hoy el alcalde de Almería ha hecho un nuevo llamamiento, porque prácticamente es a diario que las administraciones, independientemente del ámbito que sean, pues tienen que, lógicamente, ir modificando y, en muchos casos, endureciendo las medidas, como se prevé que para el próximo fin de semana
ya tengamos impuestas en Almería. Porque claro, Almería está sobre los 600 casos a diario que se van produciendo de contagios. Ayer fue un día muy negro para Almería, pues estamos hablando de 10 víctimas mortales que se cobró la pandemia y más de 600 casos positivos. Hoy estamos también en el borde de los 600 y así andamos. Y si esto progresa en esa dirección, tendrán que endurecer las medidas, confinamiento, toque de queda, adelantarlo. Pero aquí nos encontramos también con esto del toque de queda, que tendría que ser para toda España, evidentemente, porque no se pueden tener unas comunidades que cierren a las 6 de la tarde, otras a las 8 y otras a las 10. O lo hacemos todo unificado o ya veremos. Pero nos encontramos también con un problema, y es que para el próximo día 14 de febrero, si no hay novedad, y tal como ha dicho el tribunal, no se pueden posponer las elecciones en Cataluña y tendrían que celebrarse, por tanto, el día 14 de febrero. Ya veremos si no hay novedad en las próximas jornadas. ¿Y esto qué quiere decir? Cataluña y el gobierno de España socialcomunista va a permitir que en Cataluña haya un cierre de los colegios electorales a las 6 de la tarde. ¿Eso lo va a permitir? Hay intereses electoralistas, por supuesto, en la gestión del COVID. Pero vayamos a escuchar lo que decía el alcalde de Almería y ahora hablaremos y analizaremos sobre este particular que acabo de comentarle. Vamos a escuchar al alcalde con ese nuevo llamamiento para, en definitiva, tratar de combatir lo mejor posible a esta pandemia. Pero yo también pido a las administraciones públicas que tienen competencia en Almería que no se pongan de perfil y que tomen decisiones valientes. A mí no me gusta tomar muchas de las decisiones que tomo y lo hago porque creo que es lo que los almerienses necesitan. En concreto, el tema del toque de queda, pues creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Que toda la actividad esté cesando a las 6 de la tarde y sin embargo el toque de queda siga hasta las 10. Probablemente entre semana no haya muchos problemas, pero todos sabemos lo que pasa los fines de semana, cuando a las 6 de la tarde cierra la hostelería y sabes que hasta las 10 no tienes que estar en tu casa. Bueno, pues creo que son situaciones que se pueden evitar fácilmente sin causar ningún perjuicio a nadie y pensando en la salud de la gente. La tarde a la calle y de 6 a 10 de la noche, pues botellón. Bueno, pues eso es más o menos lo que ha querido decir el alcalde, José Fernández. Una cosa que me sorprende, me tiene admirado, pero en el sentido negativo, es decir, que en España, ni siquiera en el contexto de una pandemia que es global, el nombre de pandemia significa eso precisamente, es una enfermedad, es un mal global que afecta a todo el mundo por igual. El virus no entiende de fronteras, ni de orientación política, ni genérica, ni nada, afecta a todo el mundo por igual. Sin embargo, en España sorprende con la tozudez que nos hemos empeñado en gestionar esto de maneras muy diferentes, llevados más por un interés político del gobierno central que por un interés sanitario. Es decir, ojalá el gobierno central, el gobierno socialcomunista, aplicase el mismo interés que está poniendo en sus tejemanejes electorales y de encuestas en salvar la pandemia. Es decir, tenemos un gobierno que se ha quitado de en medio y ha depositado la responsabilidad de la gestión sanitaria en las comunidades, pero en un sistema de comunidades en donde no todas son iguales, algunas son más importantes que otras, algunas se les permite hacer cosas que no se permiten hacer en otras, otras tienen un criterio diferente político, en fin, el incompetente del ministro candidato, que esto es otra de las cosas, otra de las paradojas que sucede en España. ¿Qué país del mundo tiene en estos momentos de pandemia a su principal responsable de salud empeñar una campaña de política regional? España. Pero nosotros somos así, nos están haciendo así. Y entonces el incompetente de ella dijo antes de Navidad, no va a haber 17 Navidades diferentes. Efectivamente, hubo 17 Navidades diferentes. Y tenemos 17 maneras diferentes de combatir la pandemia y tenemos 17 ritmos de vacunación diferentes. Estamos viendo que en países como Israel, que son 8 o 9 millones de habitantes, pues prácticamente están casi todos ya vacunados y el número de contagios ha descendido radicalmente. Y aquí estamos viendo que unas comunidades dicen, oiga, pues si ustedes no saben vacunar, denos la vacuna a nosotros, que nosotros sí sabemos. Y otros que están diciendo, pues nosotros vamos a vacunar, pero con este ritmo tal y cual. Otros que dicen, no, la vacuna primero a mí, al consejero, al alcalde. En fin,
un auténtico disparate. Yo, si de toda esta pandemia, si de estos años, porque van a ser años de pandemia, al final salimos con la conclusión clara que el Estado autonómico, tal como lo tenemos concebido en estos momentos, no funciona y hay que darle un estironcillo, yo creo que al final puede ser la única cosa buena que nos deje la pandemia, porque la pandemia está desnudando las miserias del actual sistema autonómico, porque hay materias en donde la división administrativa regional pues se ve que no tiene mucho sentido, y esto, por desgracia, en la pandemia lo estamos viendo bien. Víctor. Bueno, este tema tiene muchas aristas, ¿no? Muchos puntos de vista. Bueno, yo me gustaría hacer un pequeño prólogo en alusión al ministro candidato, al ministeria. Yo, la verdad que lamento profundamente que la idea de adelantar las elecciones catalanas no se le hubiera ocurrido a nadie justo hace un año. Porque seguramente si hubieran decidido presentar al ministro Illa, al ministerio Illa, pues nos hubiéramos evitado un año. Sí. Víctor, si me escuchas, Víctor, imposible sí. De enterrar. Vamos a parar a Víctor porque parece que se ha congelado primero el sonido y después la imagen. Vamos a ver si podemos restablecer, porque era imposible entenderle lo que estaba diciendo. ¿Lo intentamos de nuevo, realización? Intentamos darle paso de nuevo a Víctor, a ver si se restablece la comunicación. Adelante, Víctor. Estoy ahora, ¿verdad? Ahora sí. Adelante, pues. Bueno, estaba diciendo que lamentablemente esta idea de adelantar las elecciones catalanas no se le ha ocurrido a nadie hace un año. Porque si se nos hubiera ocurrido hace un año, seguramente nos habríamos ahorrado un año de la peor gestión sanitaria de la pandemia que ha habido en todo el mundo, que ha sido la que ha encabezado este ministro, conocido ya popularmente como el ministerio, ¿no? Más allá de esto, yo coincido profundamente con José Fernández, es decir, al final a nadie se le ocurriría que si en lugar de ser esto una guerra contra un bichito que llamamos COVID-19 fuese una guerra de las tradicionales, que este país que se llama España pues afrontara esa guerra con 17 ejércitos yendo a su bola cada uno de ellos. Es decir, Madrid se le dijo, pues que te están por Algeciras, tú mira lo que puedes hacer por allí, y el ejército catalán, por otro lado, intentando combatir, y el de Castilla-La Mancha. Es decir, es absolutamente absurdo que se esté afrontando esto con todos los recursos divididos en 17 ejércitos para luchar contra el COVID. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, hay que decir ya de una vez por todas y muy claramente que una de las razones por las que pasa esta, más allá del fallido estado de las autonomías, como dice José Fernández, que estoy absolutamente de acuerdo, es decir, esto es un sin Dios, o sea, lo de las autonomías es un caos y para lo único que sirve es para gastar más dinero que luego no podemos gastar en otras cosas que nos hacen falta, pero esto de afrontar la pandemia divididos en 17 ejércitos se debe a que en un momento dado hay alguien en Moncloa que dice, mire usted, de aquí no va a salir nada bueno para nosotros, vamos a trasladarle el marrón a las comunidades y que se apañen ellas. Es decir, una vez más, el gobierno de Pedro I, el falso y el coronavirus, pensando en lo importante para ellos, que es que no se dañe el granero de votos, y dejando a un lado ese otro elemento accesorio, que es la salud y la vida de los españoles. Esto es así. Es decir, no hay ningún país del mundo que no afronte con un poder central la lucha contra el COVID-19. Se hace allí porque a alguien se le ocurre, oye, este marrón vamos a trasladárselo a las comunidades, que a nosotros nos va a hacer polvo. Pues sí. Y al final prima lo que... Decía José Fernández que no entiende cómo aquí estamos tan dispersos y tan entretenidos en tanta miseria de debate político, de intereses sectarios, etcétera. Y hay países como, por ejemplo, Israel. Yo lo ponía hoy de ejemplo en la tertulia de ESN Radio, ponía como ejemplo Israel. Israel es un país que, lógicamente, no es del agrado de los antisemitas progresistas de la extrema izquierda. Ya saben que son pro-palestinos y, lógicamente, pues aquí o eres del Barça o del Real Madrid, o soy de Israel o soy de Palestina. Bueno, pues a los más progresistas les mola
el ambiente pro-palestino. Y, sin embargo, son contra Israel. A ver, ¿ha pasado algo? He oído por aquí un ruido extrañísimo. Sí, bueno, continúo. Parece que todo está en orden. Yo no he sido. Bien, vale, os veo bien. No, habrá sido del problema de la línea. El caso es que... ¿por dónde iba? Sí, hablaba de Israel y ponía el ejemplo de que efectivamente la población israelí va toda a una. Es un país, lógicamente, que ha tenido una historia reciente con el Holocausto, que ha tenido además muchos enemigos, actualmente lo sigue teniendo y que está siempre en guardia, evidentemente para defenderse, y allí se hace la mili, no solamente los hombres, también las mujeres, y es obligatoria. Y la mili, el servicio militar, es importante para que también se vayan preparando ante las vicisitudes que les va a presentar la vida y ante las exigencias de la vida. Es, en definitiva, un entrenamiento no solamente militar, sino que también es social. Y el entrenamiento social tiene las consecuencias que tiene. Y es que si hay que estar todos a una, se está a una. En Israel no están pensando en el modelo de la monarquía parlamentaria, de que si hay que investigar al rey, si hay que terminar y hundir el sistema democrático que tenemos actualmente en España, ni tampoco hay que estar pensando en sacar a Franco del Valle de los Caídos, porque eso va a solucionar muchos problemas al país, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora poniendo también en riesgo la propiedad privada de los ciudadanos, porque ahora la última entrega de Podemos es que las viviendas de los propietarios particulares que no las utilicen, hombre, que podría hacer uso el gobierno para los ocupas, para darle, en definitiva, una vivienda por la cara, como se suele decir. Y también hablabais de las 17 guerras por su cuenta de las diferentes autonomías. Pero es que en el caso de Cataluña es ya el no va más. Porque no es solamente jugar a independentismo, es jugar al histrionismo. Es que esto ya es de cachondeo, parece de chiste. Ayer, el gobierno de España le dijo a Cataluña, al gobierno de Cataluña, a la Generalidad de Cataluña, que no tenía competencias, ¿saben para qué? Para organizar la NASA catalana. O sea, una agencia aeroespacial de Cataluña al margen de España. En fin, bueno, pues le dijo que no tenía competencias. Si no le llega a decir nada, pues estos emplean el dinero que tengan de España nos roba, bueno, pues emplearán el dinero para lanzar satélites, para vigilar militarmente al Estado español, para así defenderse Cataluña de cualquier movimiento militar. Bueno, esto es de locos. Así están las cosas en este país. Entonces, ¿qué queréis? ¿Que vaya bien el tema de la vacunación? ¿Que vaya bien el tema de la pandemia? ¿Que vaya bien? No, no puede ir nada bien, porque no vamos a una. En Israel se han vacunado prácticamente al 100%. ¿Por qué? Porque han resuelto el gobierno y la propia sociedad israelí que todos deben de aunar esfuerzos. Los recursos públicos, los recursos privados al unísono. Aquí, el hospital que se ha creado, Elisabeth Zendal, en Madrid, es objeto de críticas porque se rompe la cadena del váter del Isabel Zendal, y eso es noticia de primera página en algunos periódicos progresistas y en La Sexta. Y esto es así. Y se ha roto la cadena del váter. Y entonces está saliendo agua por la cisterna. Y eso es un notición. En fin, bueno, José Fernández, para ir terminando con esto. Pues es que la sociología española ha tendido durante décadas a identificar la disciplina social y el seguimiento de las recomendaciones de las administraciones como síntomas de debilidad o de pusilanimidad y de sumisión, al fin y al cabo. Es decir, hay mucha gente que dice que voy a estar yo con la mascarilla. Lo hemos visto casos que mucha gente se resistía a usar mascarilla porque te lo decía el gobierno. Bueno, el gobierno primero decía que no hacía falta mascarillas y luego que sí. Pero bueno, cuando el sentido común acaba imponiéndose y vemos que hay determinadas soluciones o remedios para el COVID que están al alcance de todo el mundo y que son sencillas, como la distancia social, la mascarilla, la higiene de manos, que en fin, funciona para evitar contagios, mucha gente durante mucho tiempo se ha negado o se sigue negando a usarlo porque te lo dicen. Y entonces,
cuando desde el gobierno te dan una indicación, mucha gente lo toma en España como, perdona, yo soy un insumiso, yo soy un rebelde, yo soy libre, no es nadie, ni un presidente del gobierno, ni un presidente de comunidad, ni un alcalde, mucho menos un alcalde, para decirme lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, porque yo soy así. Y así nos va, lo hemos estado viendo durante toda esta Navidad, durante todo este tiempo, que la gente, bueno, pues mucha gente no ha seguido las recomendaciones. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. El pasado domingo, los parques infantiles, las zonas de ocio, amanecieron balizadas y señalizadas por el ayuntamiento con cinta para que no se usara. Bueno, pues a mediodía la mayoría de esos columpios, de esos toboganes, estaban a pleno rendimiento de niños felices que jugaban ante la mirada complaciente de tus padres. Es decir, que si tú ves que la policía o el ayuntamiento ha balizado con cintas unos toboganes, pues tú te lo pasas básicamente por donde tú quieras y que eso no va para ti. Es decir, las indicaciones, las recomendaciones son siempre para los demás, no son para ti. Las recomendaciones son como los accidentes de tráfico, que siempre le suceden a otro, pero no a ti. Porque nosotros funcionamos así y así es imposible que funcione algo. Tú ponías el ejemplo de Israel. Israel es un Estado que nace desde la necesidad de la supervivencia. Y eso enseña mucho, porque en Israel no hay espacio para la gilipollez. Y en España la gilipollez gana espacios, gana kilómetros cuadrados por días. Si el dinero que no se tiene para comprarla, claro, porque a Israel no le regalan las vacunas, Israel las paga más caro porque tiene dinero para ello. Tiene dinero para ello, pues porque no tiene un ministerio para la igualdad igualitaria de los igualitarismos hiperventriculares, como tenemos aquí en España, para que la mujer del vicepresidente esté entretenida y haga tartas y diga tonterías, que es básicamente a lo que se dedica y que pueda haber una serie en el sofá también, tiene derecho, ¿eh? Que vea una serie en el sofá o la directora general de la mujer que se quejaba, que afeaba que Telecinco pusiera Pretty Woman. Es decir, eso nos está costando un dineral a los españoles. Dineral que no tenemos, pues para lo que dicen, hay que contratar más sanitarios, hay que hacer más hospitales. Bueno, hay que hacer más hospitales, no. Depende de quién los haga, porque si los hospitales lo hace una administración del PP, pues están, como decías tú, que si se rompe una cisterna de váter, ya tenemos especial humor de fantasías animadas de ayer y hoy a cargo de Wyoming y toda la troupe para decir esto está muy mal. Es decir, estamos en un territorio en donde la construcción de un hospital es motivo de crítica en una pandemia. Por los mismos que se inventan, por ejemplo, en Almería, que se cierra el hospital de Cruz Roja, como si el hospital de Cruz Roja fuera el hospital ese israelí donde van a nacer los hijos del gran actor progresista Javier Bardem. Es como si estuviéramos en esa situación. Sí, en el Mount Sinai, ¿no? Sí, donde van toda la gente, en fin, el pueblo, o la Ruber Internacional. Es decir, toda esta gente que está defendiendo, pues sí, porque lo público, solo lo público, y el sector sanitario privado que está diciendo, oiga, que nosotros también sabemos poner vacunas. Bueno, no, ustedes no, porque esto tiene que ser todo desde lo público, porque prima la ideología, prima su discurso, prima su relato, prima su diseño de ingeniería social frente a lo práctico. ¿Tú crees que si en Israel hubieran dicho, no, mire usted, aquí solo el Estado? Pues la gente en Israel no está para estas tonterías, porque en Israel han tenido que aprender a vivir en el kibutz y en la ciudad con la amenaza de que el vecino de enfrente, los amigables palestinos, te pegaban un cohetazo. Y aquí tenemos a los progres que son tan progres que algunos, tenemos incluso un concejal en el ayuntamiento de Almería que va tocado permanentemente. Aquí hago tú fíjate la importancia de las pausas en la televisión. Sí. Yo digo, un concejal que va tocado permanentemente. Ya, no, supongo que va pausa tocado de pañuelo palestino, me refiero, ¿no? Claro, pero ya, va tocado entendido. Permanentemente de una cufilla, una especie de pañoleta palestina, que eso para los progres de los 70 era lo más. O sea, había progres y progras que prácticamente iban en pelota, pero con la cufilla puesta. Sí, bueno, ya sabes tú que la cufilla siempre ha tenido un atractivo especial una fascinación para Rodríguez Zapatero, que se hacía fotografías y él lo elegía. Sí, a ver dónde está el del pañuelo palestino, que me hago una foto con él. Esto es, bueno, pero en fin, aquellos polvos traen estos lodos. Antes de publicidad, Víctor Hernández Bru, adelante.
Bueno, como veis, la verdad es que nos ponemos a hablar y es inabarcable la chorrada nacional. Es decir, sería imposible, daría para meses y meses seguidos de maratón de programa. Has empezado toda esta intervención poniendo sobre la mesa el tema de la NASA catalana. Y yo mientras lo decía se me ocurría la idea de que, bueno, realmente hay que estar muy orgullosos de que el gobierno español le haya dicho a Cataluña que no puede tener una NASA, porque es el mismo gobierno que, por ejemplo, ha dicho que un señor pues que ha cometido una serie de delitos y que ha convocado elecciones ilegales y que ha hecho todo lo que no está contemplado dentro de la ley y luego se ha pirado cuando ha visto que lo trincaban, pues el vicepresidente de ese mismo gobierno ha dicho que ese señor es lo mismo que los que cuando acababa la guerra o después de la guerra, después de que no hubieran ganado los suyos, se fueron de España. O sea, ha establecido esa comparación. Pues sinceramente a mí me hubiera parecido más normal que le hubiera dicho ese mismo, tratándose de ese gobierno, le hubiera dicho a los catalanes, sujétame el cohete. O sea, ¿quieres una NASA catalana? Sujétame el cohete. Sí. Hubiera sido lo propio. Has dicho dos cosas y las comento muy rápidamente, Antonio, también muy interesantes. Uno es el tema de lo público y lo privado. Convendría empezar a sostener y repetir públicamente una idea que es absolutamente real. Cuando tú tienes la sanidad dividida más o menos al 50% entre lo público y lo privado, y para salvar vidas humanas dicen no, estas vidas solo se van a salvar desde lo público, al final aritméticamente estás privando a la mitad de las vidas que hay que salvar de que se puedan salvar, porque estás prohibiendo, estás condenando a los que se iban a salvar, a los que iban a recibir vacunas, a los que se iban a ingresar para recibir el funcionamiento o el servicio de un respirador, les estás privando de esa salvación en la parte privada. Digo yo que en algún momento habrá que pedir responsabilidad de por qué se ha prohibido que la parte privada de nuestra sanidad pueda salvar vidas. Y luego no quisiera terminar esta intervención con un cariñoso recuerdo a todos aquellos próceres, alcaldes, concejales, consejeros de sanidad de comunidades autónomas, que, bueno, como sobraban unas vacunillas, han decidido que en vez de tirarlas, me las voy a poner yo. Seguramente, si tuviéramos un poco más de orden en la administración general del Estado y no hubiera 17 ejércitos trabajando cada uno como el ejército de Pancho Villa, pues a lo mejor sería más difícil que estas cosas pasasen. Porque es que al albur del Estado de las autonomías y de toda esta descentralización chupopteril, pues se anidan comportamientos como este de decir, ostras, que hay por ahí 3 o 4 vacunas, tráelas para acá, José Francisco, que nos las vamos a administrar nosotros. Un cariñoso recuerdo para todos ellos. Muy bien. Por cierto, ya que he mencionado la equiparación que hacía el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, de Puigdemont, con los exiliados en la Segunda República Española, durante la Guerra Civil, los ha equiparado como si fueran también los que tuvieron que salir de Málaga y fueron bombardeados en la carretera, que era, era increíble. Bueno, esta equiparación, y enseguida se me antoja un nombre. ¿Ha aparecido por algún sitio para devolver la dignidad histórica que tienen aquellos exiliados, o cuando tienes que salir de tu país por diversos motivos, por una guerra civil, pero también por un señalamiento que te hacen, por una insidia fratricida que lógicamente dimana de la guerra civil española, del enfrentamiento entre hermanos, entre los mismos españoles? Y es muy duro comparar eso con un tío que se ha ido a Bruselas y que se ha ido porque él ha querido, después de cometer un delito. Porque se podía haber quedado aquí en España, en Cataluña, y haber afrontado todo lo que se le podía venir encima, por haber dado un golpe de Estado. Prácticamente es lo mismo que un golpe de Estado en Cataluña. Bueno, pues ahora equiparar a eso. ¿Y qué pasa con Fernando Martínez López? Y ustedes dirán, ¿y qué pinta Fernando Martínez López? Pues Fernando Martínez López, que fue alcalde de Almería, el que dejó en bancarrota el ayuntamiento de la capital, en la ruina económica total. Fernando Martínez López es el secretario de Estado para la memoria histórica. Y yo creo que debería de haber dicho algo ya. Han pasado ya varias horas desde el aserto de Pablo Iglesias, equiparando a Puigdemont
con los exiliados por la Guerra Civil después de la Segunda República Española, y bueno, y aquí no dice nadie ni pío. Bueno, pues esto después de la publicidad es lo que dicen nuestros contertulios. Enseguida volvemos.